Entonces, cordial saludo. A continuación vamos a explicar el ejercicio número 2 de la tarea número 1 del curso de Pensamiento Lógico, periodo 16.2. En este ejercicio la idea es que el estudiante, a partir de un lenguaje natural, realice lo siguiente, y es identificar cuáles son las proposiciones, identificar cuáles son los conectores, construir el lenguaje simbólico de ese lenguaje natural y luego determinar si eso es una tautología, una contingencia o una contradicción. Entonces aquí ya lo tenemos listo para la explicación. Tenemos acá lo primero y es revisar que aquí empieza con se utiliza la realidad virtual aumentada en el ámbito médico para realizar diferentes procedimientos. Miren que acá ya viene un entonces. ¿Qué significa esto? Que todo lo que está de aquí hacia atrás, todo esto que está hacia atrás viene siendo una proposición, y esa proposición pues va a ser la proposición P. Lo que va después del entonces, que viene todo esto, ¿cierto? Que estamos viendo aquí, que la tecnología proporciona beneficios significativos respaldados por investigaciones científicas. Eso sería entonces el valor de Q. ¿Por qué sé que va hasta ahí? Porque miren que a continuación de eso viene un conector lógico. Y después del conector lógico I viene que la realidad aumentada implementa imágenes médicas tridimensionales para diagnósticos precisos. Ese sería entonces la otra proposición, que sería R. Entonces aquí ya miramos todo lo correspondiente a quién es P, quién es Q y quién es R. Y también nos dimos cuenta que hay dos conectores, que son el entonces y la I. O sea que los conectores que intervienen son el entonces y la I. Y ahora hay que generar una expresión que sea igual a este lenguaje natural. Tenemos lo rojo, que es P, un entonces, y lo azul, o sea, P entonces Q, que es lo primero que tenemos acá, P entonces Q. Luego de eso viene una I, acá viene la I, y terminamos con la parte que está en verde, que es lo que tenemos acá. Entonces vean que esta es el lenguaje simbólico de ese lenguaje natural. Para llenar la tabla de verdad, ya saben, como lo hicimos en la explicación del primer video, sería 2 a la 3, que ya saben que da 8, 4 verdaderas, 4 falsas, ¿cierto? Y teniendo eso listo, pues empezamos a mirar. P entonces Q está aquí, y luego P entonces Q y R, que sería lo que está acá. Hacemos las operaciones, P con Q, acá está P y acá Q. Ya sabemos que P, si es verdadero y la segunda es falsa, el resultado va a ser falso. En ese orden, entonces revisamos. Uno que arranque con verdadero y termine en falso. Verdadero, 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 verdadero. Verdadero con falso me da falso. Verdadero con falso me da falso. Falso, 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 falso. No hay ninguna que arranque con verdadero y termine con falso después de eso. Todo lo demás entonces va a ser verdadero. Ahora vámonos con la última parte. La última parte, entonces tenemos que tomar toda esta expresión que ya la hicimos aquí y la vamos a combinar con la R, que ya la tenemos acá. Y la combinamos con la letra o con el conector lógico I, ¿cierto? Y el conector lógico I, ¿cómo se utiliza? Tengo verdadero y verdadero para que me dé verdadero. De lo contrario, siempre va a ser falso. Entonces, busquemos todas las que son verdaderas con verdaderas. Aquí tenemos una verdadera. Acá hay un verdadero, pero esto está falso. Acá hay un verdadero con un verdadero, eso me da verdadero. Acá hay un verdadero con un verdadero, eso me da verdadero. Y lo demás todo va a quedar falso. Conclusión, esta tabla va a ser una tabla de contingencia. ¿Por qué? Porque tenemos combinaciones de falsas y verdaderas. Pasamos al ejercicio B. La misma idea. Entonces tenemos que identificar quién es P, quién es Q y quién es R. Ya saben que la clave de esto está primero identificar cuáles son los conectores. Lo que hay antes y lo que hay después de cada conector va a ser una proposición. Todo lo que está hacia atrás va a ser P, todo lo que hay después, si es diferente, va a ser Q, y después de este conector entonces viene la otra proposición, que es R.
Pero aquí debemos tener en cuenta que acá hay una negación. No se implementa medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la industria. O sea que acá no lo podemos negar. Acá debe ser siempre verdadero. Se implementan medidas para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en la industria. Ya en el lenguaje natural, en el lenguaje simbólico, perdón, ya lo podemos negar. ¿Listo? ¿Cuáles son los conectores? Ya lo tenemos señalados, el o, el entonces y obviamente el no. Entonces, la negación. ¿Cómo quedaría la expresión simbólica? Ah, bueno, ahí está, vea. P o Q. Ahí está, P o Q. Luego viene un entonces. Aquí está el entonces. Y luego viene no. Y se niega R. Entonces acá se niega R. Ya tenemos el lenguaje simbólico. Vamos a generar entonces la tabla de verdad. Entonces para la tabla de verdad ya sabemos nosotros que vamos a hacerlo por partes. P, Q y R son tres proposiciones. Entonces es 2 a la 3 que sería 8. Ya se llena esto, esto y esto. Se niega el valor de R. Entonces este está verdadero, acá queda falso. Este está falso, acá queda verdadero. Este está verdadero, acá queda falso. Y así sucesivamente. Bueno, una vez que ya se tenga esto listo, entonces miramos P y Q. Acá está P y Q. Luego tenemos P y Q. Bueno, este creo que es el O. Si P o Q, entonces no R. P o Q, entonces no R. Bueno, entonces como tenemos una O, recuerden que falso o falso me sigue dando falso. De lo contrario siempre va a ser verdadero. Entonces miremos P o Q. Acá está P y acá está Q. Vamos a revisar dos falsas. Acá hay una falsa y una falsa, o sea que este resultado es falso. Acá hay una falsa y una falsa, este resultado es falso. Lo demás, todo va a ser verdadero. Listo, ya tenemos esa parte completa. Ahora vamos a revisar. Vamos a revisar P o Q, entonces menos R, que sería esto. Recuerde que se lee en el orden de aquí para acá, o sea, de aquí para acá. Recuerden que el entonces es verdadero, entonces falso, me da como resultado un falso. Entonces en ese orden miramos quién cumple o quién arranca en verdadero y termina en falso. Verdadero con falso da falso. Verdadero con falso da falso. Verdadero con falso da falso. De lo contrario todo va a dar verdadero y es lo que tenemos ahí en pantalla. Por lo tanto esto es una contingencia porque tenemos combinaciones. Vámonos con la C. Entonces vamos a revisar en la C los conectores, un entonces y un o y una negación. Entonces entonces, el o y la negación. Ya sacamos los conectores. Lo que hay antes del entonces debe ser la primera proposición que lo llamamos P. Lo que está después del entonces, si no es igual a lo anterior, entonces es la proposición Q. Hasta aquí al otro conector y lo que hay después de este otro conector O, pues viene siendo la otra proposición R si son diferentes. Y si son diferentes. O sea que tenemos P, Q y R. Como ya tenemos P, Q y R, entonces ahora sí vamos a generar la tabla de verdad. Entonces la tabla de verdad, ¿cómo se hace? La primera parte, que es lo rojo, es P. Entonces acá tenemos P. Viene el conector entonces, aquí está el entonces. Y ahora viene lo que está en azul, que es Q. Ahí está Q. Luego viene el conector O, acá está O. La negación, aquí está la negación. Y la negación de lo que está en verde, que es R, o sea que aquí se niega R. Y ahí tenemos entonces la expresión simbólica. Ahora vamos a revisar. Lo mismo que el anterior, 2 a la 3 me da 8. 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera, una falsa y la negación de R. Verdadero acá da falso, falso da verdadero, verdadero da falso y así sucesivamente se niega todo R, o sea, se intercambia. Ya tenemos lista esta parte, ahora vamos a revisar cuántas columnas colocamos. Entonces las columnas son
Entonces acá tenemos la primera operación, P entonces Q, P entonces Q, y luego tenemos P entonces Q o menos R, P entonces Q o menos R. Entonces vamos a hacer esa primera parte, P entonces Q, P entonces Q, y ya sabemos que verdadero entonces falso me da como resultado falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. Entonces busquemos quién arranca en verdadero y quién termina en falso. Verdadero, 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 falso. Acá hay una. Verdadero, falso. Acá hay otra. Y ya todo es falso, entonces todo lo demás va a ser verdadero. Listo. Ahora pasamos a la otra. Y en la otra me piden que combinemos P entonces Q con la negación de R por medio del conector O. Y el conector O me dice que si yo tengo falso o falso, el resultado es falso. De lo contrario, siempre va a ser verdadero. Miremos dos que sean falsas. Falso, verdadero, 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 falso, falso, me da falso. Verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, verdadero y verdadero, verdadero. Entonces, aquí se cumple. La única que son estas dos. O sea que esto es una tabla de contingencia debido a que tenemos combinaciones de falsos y verdaderos. Pasamos con la D. Entonces en la D vamos a revisar. Acá tenemos un no cuenta como conector, sino que estamos negando una proposición. Y acá viene un entonces. Lo que hay antes del entonces sería P. Ahí está P. Pero sin el no porque debe ser siempre positivo. Lo que está después del entonces, como es diferente a lo anterior, pues sería entonces la proposición Q. Y hasta aquí donde está el sí, solo sí, que es el bicondicional. Lo que hay después del bicondicional, como no se repite en lo anterior, entonces sería R. Entonces ahí tenemos P, Q y R. Y los conectores, entonces sí, solo sí y la negación. Ahí está. Ahora vamos a mirar el lenguaje natural. Entonces en el lenguaje natural, miramos que arranca hablando de P, pero hay una negación, o sea, negamos P. Luego viene un entonces, aquí está el entonces. Y luego viene Q, P menos P, entonces Q. Hasta ahí, digamos que está toda la parte inicial. Ahora viene sí, solo sí. Entonces aquí está el bicondicional sí, solo sí. Y concluimos con lo que está en verde, que sería R. Y esa sería entonces la expresión simbólica. Entonces nuevamente revisamos, tenemos tres proposiciones, eso me da 2 a la 3, que da como resultado 8. 4 verdaderas, 4 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, una verdadera y una falsa. Listo. Tenemos P, tenemos Q, tenemos R y ahora negamos a P. Entonces esta vez negamos este valor de P. Si aquí está verdadero, acá queda falso. Si aquí está verdadero, acá queda falso. Y así sucesivamente hasta tener acá falso, verdadero. O sea, se invierte todo. Como ya negamos P, entonces ya podemos hacer las primeras operaciones, que era menos P, entonces Q, menos P, entonces Q. Vamos a realizar entonces menos P, que es esto, con Q, que sería esto. El orden interesa, entonces lo leemos de aquí para acá. Y ya sabemos que verdadero entonces falso me da un falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. Entonces revisemos. Todo esto empieza con verdadero, no cumple la condición. Esta está verdadera, pero esta no está falsa. Esta está verdadera, pero esta no está falsa. Estas dos están verdaderas y terminan en falsa. O sea que estas dos serían falsas, como lo estamos viendo ahí en pantalla. Lo demás todo va a ser verdadero. Listo. Ahora vamos a concluir con la última columna. Y en la última columna decimos que todo esto que está aquí, que es esta parte, lo vamos a operar con esta R, que sería esta de acá. Y la combinamos con el bicondicional. El bicondicional me dice que si yo tengo verdadera, sí, solo sí, verdadera, falso, sí, solo sí, falso, los resultados de ambos van a ser verdaderos. De lo contrario, todo va a ser falso. Entonces miremos.
Miremos esa parte a ver cuál sería. Verdadero con verdadero me da verdadero. Falso con verdadero, entonces me da falso. Verdadero con verdadero me da verdadero. Acá hay uno falso con verdadero. Acá hay un verdadero con verdadero. Estas dos, bueno, aquí entonces tenemos que corregir. Acá hay un verdadero, acá hay un verdadero. O sea que esto de aquí quedaría verdadero. Acá hay un falso con un verdadero, entonces quedaría falso. Acá hay un verdadero con un falso, quedaría falso. Y aquí falso con falso quedaría verdadero. Entonces recuerden, si son iguales, da verdadero. Si son diferentes, dan falsos. O sea que ya con esto tenemos nuestra tabla lista. Aquí teníamos entonces un error, ya se corrigió. Y esto es una tabla de contingencia porque ya sabemos que nos está dando valores combinados. Listo. Vamos a terminar con el ejercicio E. Entonces el ejercicio E, vamos a revisar lo siguiente. Tenemos acá una I y acá tenemos un entonces. Antes de la I, todo eso sería el valor de P. Y lo que hay después de la I, como es diferente, sería el valor de Q. Como hay un entonces, lo que hay después del entonces sería otra proposición. Pero nos damos cuenta que es exactamente lo mismo que dice arriba. Los influencers crean contenido atractivo. Los influencers crean contenido atractivo. Como es lo mismo que el anterior, pues sigue siendo P. Luego viene otro conector lógico y observamos que habla exactamente de lo primero. O sea que ese sigue siendo el valor de P. O sea que este ejercicio va a tener solamente dos proposiciones, P y Q. Y entonces la tabla va a cambiar, ¿cierto? Porque va a ser 2 a la n, que sería 2 a la 2, quedaría 4. 4 donde son dos verdaderas, dos falsas en la tabla de verdad, que de una vez la vamos a revisar. Ahí está, bien. Entonces ya la tabla queda más pequeña. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya queda mi tabla lista para diligenciar, pero ya la vamos a explicar. Primero vamos a sacar ahora la expresión. Entonces lo que está antes de I es P. Entonces acá aparece P. Luego viene el conector lógico I. Y luego viene P, Q. Ya tenemos P y Q. Luego viene el entonces. Aquí está el entonces. Se repite lo que está en azul, que sería Q. Aquí está Q. Luego viene conector I. Aquí está el conector I. Y terminamos con lo que está en rojo, que es P, que sigue siendo P. Esta sería entonces la forma de la expresión simbólica de ese lenguaje natural. Tabla de verdad. El primer paréntesis P y Q aquí está. El segundo paréntesis Q y P aquí está. Y luego se combinan las dos por medio de un entonces. Ahora miramos entonces la primera condición. P y Q. P y Q. Ya sabemos que la I, la única forma de que me dé verdadera es que ambas sean verdaderas, ¿cierto? Entonces, verdadero con verdadero me da verdadero. Lo demás va a ser falso. En la siguiente, ya que tenemos lo mismo, pero al revés. Pero como esta puede ser conmutativa, entonces el resultado va a ser lo mismo. Ahí está. Verdadero y lo demás va a ser falso. Ahora sí, vamos a concluir con el entonces, donde vamos a operar este de acá con este de acá. Y la operación del entonces ya sabemos que es verdadero, entonces falso para que me dé falso. De lo contrario, todo va a ser verdadero. Entonces miremos quién arranca con verdadero. Aquí está. Pero no termina en falso. Y las demás arrancan con falsas y no terminan acá pues con la condición. Por lo tanto, todo va a ser verdadero. Esto es una tautología. Y listo. Tenemos aquí el ejercicio número 2. Espero que este video les ayude bastante. Yo voy a estar pues muy pendiente a los comentarios. Si este video logra llegar a los 200 me gusta, estaré terminando el ejercicio 3, el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Hasta luego.